Gracias a los organizadores, el ámbito me encanta, yo había venido hace muchos años a la UNICEF, como hace 12 años, 13 años, se ve todo lo que es el progreso de la ciudad, me encanta el ámbito de la capital, hasta a nivel estético también, me encantó por lo menos lo que vi hasta ahora, después de muchos años. Y estoy reconsustanciado y contento con este enfoque que me estuvo contando ya desde antes de Santiago, sobre esto de la interdisciplina, ¿no? De resolver problemas, como vamos a ver y voy a tratar de transmitirles eso, problemas muy complejos, donde intervienen un montón de sectores, cada uno, digamos, con su buena onda, tratando de hacer lo que ellos suponen que es lo mejor. Sector privado, sector gobierno, sector academia, etc. Entonces, todos quieren hacer lo que ellos suponen que es el gobierno. Acá no hay malos y buenos, todos quieren hacer el gobierno. El tema es cómo logramos superar un desafío, que son los distintos lenguajes, los distintos preconceptos, las distintas cabezas, el mindset, como dicen, esa palabra es muy difícil, traducir en castellano, ¿no? La estructura de la cabeza de distintas disciplinas y distintas industrias. Y directamente arrancando con esto, a mí viene un título que dice: ¿qué tan segura es la dosis máxima segura de los productos plaguicidas? Para no crear muchas expectativas de entrada, yo no les voy a dar. La respuesta la van a tener que llevar ustedes como tarea para el lugar. ¿Sí? Digo, por si acaso, dice, terminó Marcelo y no nos dio la respuesta. No, no hay. Sí, justamente es muy complejo esto y puede haber distintos caminos a recorrer para terminar de resolver eso de la mejor forma posible. Y el tema aquí tiene que ver con una actividad productiva muy importante que hay en el país, que es la producción de agroalimentos. Acá podríamos incluir no solo la de origen vegetal, sino también la de origen animal. En esas producciones es obligatorio, mandatorio, el uso de alguna forma de control de plagas. Hasta el presente, la forma más, digamos, utilizada son los productos químicos tradicionales, los agroquímicos, fertilizantes, reguladores de crecimiento y también lo que son los plaguicidas. Eso es lo que hemos recorrido, les diría, los últimos 80, 100 años de experiencia en el país. La producción de alimentos estuvo, está y seguirá estando. ¿Sí? En la producción de alimentos ocurre este tipo de situaciones, ¿no? Liberación a partir de tractores, también de mosquitos, o sea, de formulaciones de plaguicidas que no tienen un único componente. Eso para controlar el crecimiento, la capacidad de daño de distintas plagas. Como ven, acá ya empezamos también con la complejidad. No hay una plaga. Vegetales, animales, hongos, virus, cada una con sus características y sus nichos ecológicos y cómo se comportan en el ambiente. Uno nunca, digamos, elimina una plaga. Es un término que uno usa muy rápido. La eliminación de una especie es imposible porque prácticamente eliminaríamos la raza humana para poder eliminar esa especie. Lo que uno trata de hacer es controlar, hay que quedarse en esa palabra. Y el control, el grado de control depende del objetivo, a dónde llega. El punto es que en este ciclo constante, donde cada ciclo productivo requiere control de plagas, se liberan productos al ambiente que tienen sus residuos. Son los productos originales que vienen en los envases, en los containers, en el polvo granulado, en lo que sea, digamos, de tipo gaseoso, líquido, digamos, micropartículas, lo que sea, y esos residuos luego se van descomponiendo en el ambiente por la biótica, producción de seres vivos o simplemente la producción de la luz, de la humedad, de distintos factores ambientales. Y esto es lo que de alguna forma los gobiernos tienen que tener mucha idea de cómo está pasando todo esto para poder asegurar que a la población el impacto colateral, la población humana y también la biotransversal, no le está llegando un nivel de carga tóxica que no puede tolerar. O sea, todos consumimos en mayor o menor grado fármacos, aditivos de alimentos, métricas, perfumes, lo que sea, nos estamos exponiendo a agentes químicos. Para cualquier industria de productos químicos, se trata que lo que me va quedando en el cuerpo no me pueda causar un daño. O, y esto también tenganlo en cuenta, también siempre que se hable de productos químicos, que el riesgo de que ocurra ese daño sea súper abajo comparado con los beneficios.
¿Se entiende? ¿No? Si no va a tener un beneficio, en típicos casos sí. Todo lo que es la terapéutica oncológica, ¿no? Entonces, en la terapéutica oncológica puede haber una toxicidad de la terapéutica, pero hay un mal mayor y hay un beneficio mayor también que está poniéndose en juego, ¿no? Y hacerle clic sobre la presentación. Ahí está. Entonces, por vivir en el planeta Tierra nos estamos exponiendo, querramos o no, a una sopa de sustancias químicas todo el tiempo. En este momento, mientras respiramos acá, nos estamos exponiendo, cuando consumimos agua, cuando comemos fideo con tubo, lo que sea, nos estamos exponiendo a toda una serie de sustancias en la vida cotidiana. Estos son los elementos que están participando en esa sopa, ¿no? Y tenemos en el centro de atención hoy a los agroquímicos, pero son uno más de todos los que nos exponemos. Vamos a concentrarnos en estos, ¿no? Entonces, a partir de que toda esta cantidad de productos químicos se están liberando al ambiente, como ven acá, en general materia orgánica que se va liberando y se va descomponiendo, ingresa al ambiente productos químicos y se van movilizando en el ambiente por días, meses, años, y puede ser muchos años a veces, residuos de esos productos. Eso puede ser en el caso de poblaciones rurales o poblaciones cercanas a los emprendimientos, puede llegar a generar un riesgo de daño a esa población. Y es lo que se busca predecir lo más certeramente posible y evitar que llegue a niveles de no tolerancia, ¿no? Como para ir familiarizándolo con algunos términos que voy a ir usando, rápido, voy a hacer como una super mini clase de toxicología y de riesgo para los que no están tan familiarizados. El riesgo siempre esencialmente depende de dos factores, más uno que podríamos agregar, que a veces no se le pone mucha atención, que es la susceptibilidad individual, ¿no? Entonces tenemos a la toxicidad, el grado de exposición y la susceptibilidad individual. Y en general van a ver este tipo de ecuación, que no es matemáticamente así. Esto es algo genérico que se pone, pero no es una igualdad. ¿Sí? Como para decir que los factores principales son la toxicidad y la exposición, y en algunos casos puede influenciar mucho la susceptibilidad. La toxicidad es algo intrínseco de la sustancia o de la mezcla de sustancias que uno está interesado, ¿no? Del material de interés. Son propiedades físico-químicas y toxicológicas que hacen a la mayor o menor capacidad de daño que puede tener ese material, ¿no? Otro punto importante para ir pensándolo para lo que sigue en la presentación es que cualquiera de estos tres factores que tienda a cero, el riesgo es cero. O sea, si yo me estoy exponiendo a algo a un nivel cero, aunque sea susceptible, aunque, digamos, tenga muy alta toxicidad, si la exposición es cero, no, no. Si tiende a cero, ahí ya tenemos que empezar a ver de qué producto estamos hablando y cuál es el nivel mínimo de ese producto que causa daño, ¿no? Lo mismo para lo que sería la susceptibilidad. En algún momento, cuando salió el famoso caso del glifosato, que dio 10 años de debate en Argentina y todavía en parte sigue, lo primero que se decía del herbicida del glifosato, que era un herbicida, malezas, y que el blanco de acción no estaba presente en los animales. Por lo tanto, el glifosato no le podía hacer nada a los animales. ¿Por qué? Porque los animales no eran susceptibles. Eso era un poco, súper resumidamente, ¿no? Tendríamos que aclarar mil cosas, pero en síntesis, el tema cuando surgió el debate sobre el glifosato era que siempre se había pensado desde el punto de vista regulatorio de protección de la población en algo que combate malezas y combate una enzima en las plantas que no está presente en los seres humanos. Entonces, de alguna forma, se podía como, digamos, aproximar que el ser humano no es susceptible. Eso después con el tiempo se vio que no era tan así. Entonces ahí tenemos todo un tema donde cada uno de estos elementos tiene que tener un valor distinto a cero, como para que haya un riesgo, una probabilidad de daño en la población, ¿no? Y lo que tratan de hacer las autoridades, en interacción con las industrias, con el sector académico, es tratar de que ese riesgo sea el mínimo posible. El riesgo cero
en la práctica, en lo cotidiano, saliendo de los libros, es prácticamente imposible. Casi cualquier actividad humana, cualquier, digamos, iniciativa que tiene el hombre industrial y se hace masivo, hay algún tipo de impacto, será menor, será mayor. El tema es cómo uno lo va monitoreando y cómo evita que mucha población pueda sufrir ese impacto. O sea, lo que uno busca es que ese riesgo tienda a un mínimo cercano. Sí. Rápidamente, cuando uno habla de toxicología y de toxicidad, es muy importante la cantidad de la dosis, o sea, si ustedes tienen estas dos ratitas iguales, dos pedazos de queso iguales, acá la única diferencia es que este pedazo de queso, que es la porción que se va a comer la rata, tiene 3 puntitos y acá tiene, no sé, 10 o 11, no sé, ¿no? Entonces, ahí tenemos una diferencia de dosis. Mientras está afuera del queso y el queso se lo come con. Uno lo puede expresar también por kilogramo, que sería otra forma de expresar una dosis. Dosis administrada, ingresa al cuerpo, lo expreso por kilogramo de peso de alimento. Cuando hablo de grado de exposición, también hablo de la duración. O sea, una vez que uno mide el nivel de exposición en función del tiempo, si está siguiendo la exposición, no es lo mismo que si hubo un pulso nada más, se cortó. No es lo mismo que no se ponga un minuto, que se ponga en un trabajo, por ejemplo, a nivel ocupacional, 7 horas seguidas. Y ahí está el tema también de la duración. Y la susceptibilidad tiene que ver con todas las condiciones que de alguna forma, y entender, y siempre aclaro las cosas que son mi opinión, ¿no? En mi opinión, no está considerado a nivel regulatorio. O sea, cuando se hacen estudios en animales de laboratorio, no se usan ratas diabéticas, no se usan ratas polimedicadas, no se usan ratas epidémicas, ¿sí? Entonces, lo que son los estudios que exigen los gobiernos y las industrias para registrar un nuevo producto, abarcan un montón de condiciones posibles y escenarios posibles para exponerse, pero hay algunos escenarios que no los, digamos, anticipan. Y en la práctica, cuando uno habla de diabetes, cuando uno habla de dislipidemia, colesterol, etc., estamos hablando de que puede ser no el 1% de la población, puede ser puede ser un número bastante mayor. Entonces, la susceptibilidad va a jugar un rol, no en todos los casos, a lo mejor en pocos casos de exposición. Va a depender del mecanismo de toxicidad del material. Bueno, que estoy saliendo de frío, no sé si sale. Entonces, de alguna forma, en algunos casos como mínimo, puede llegar a incidir en cuál es el nivel mínimo tóxico para un individuo en particular. Vayan recordando estas cosas. Tenemos dos escenarios, a grosso modo, genéricamente hablando, de exposición. Uno es la exposición aguda, que en general, a nivel convencional, en los libros dicen dentro de 24 horas, después poner una vez, varias veces, pero dentro de 24 horas, y lo que es la exposición crónica, que es cuando ya ocurre, hablando del ser humano, años de exposición. Una tarea ocupacional, por ejemplo, que alguien hizo muchos años, alguien que vive en una zona cercana a agroemprendimientos, y se estuvo exponiendo. Y en el caso de la rata, el ratón, se habla de como mínimo 90 días de exposición, bajo condiciones controladas de laboratorio, ¿no? Y esto también lo marco para que cuando escuchen tiempos, dosis y condiciones de exposición, no pueden pasar directamente de lo que pasa en animales y lo que pasa en humanos. Y lo mismo para el otro lado, ¿no? No pueden pensar experimentos directamente por lo que es las definiciones, los tecnicismos de toxicología de humanos a ratas. Porque obviamente el humano tiene una esperanza de vida en Argentina cercana a 80 años y una rata en condiciones de laboratorio vive a 5, 2 años, algo así. Pero no es lo mismo. 3 meses para la rata es, entre comillas, equivalente a varios años. Siguiendo con cómo se genera la toxicidad, tenemos que pensar que a partir de un grado de exposición, ¿sí?, va a haber algo que se absorbe en la sangre, ¿no? Digamos, dependiendo del nivel de exposición, va a haber dosis circulando en tejidos, va a llegar dosis a tejidos blancos, los tejidos más sensibles, puede llegar a una dosis que no cause ningún problema, o una dosis quizás superior, o que se llama el umbral, el mínimo, que daña ese tejido.
Va a haber respuestas tempranas, tardías, eso piensen con la activación de un receptor, alguna mutación, muerte celular, cambio de expresión génica, hasta que más tarde o más temprano se generen signos y síntomas. O sea, ya la persona tiene temblores, hipertermia, hipercardía, lo que sea, ¿no? Por suerte, los mamíferos en general, incluyendo al ser humano, tenemos mecanismos de eliminación, de toxificación en el cuerpo, que parte de lo que ya está entrando en sangre puede ir eliminándose, lo que llega a tejidos y tejidos blancos también, ya sea por enzima, por liberación por orina, por eliminación por materia fecal, por sudor, dependiendo de cada caso, ¿no? A todo esto, cuando uno habla desde el punto de absorción y llegada a la sangre hasta que se genera una dosis efectiva en tejido blanco, se le llama toxicocinética. Entonces. Cuando uno habla de todo lo que ocurre después, lo que se dispara a partir de la acción en el sitio blanco, se habla de toxicodinámica. Son las dos grandes fuentes de conocimiento en toxicología. Y este es el paradigma clásico, que todavía es vigente, pero tiene algunos cambios que hay en la toxicología moderna, que no viene al caso. El paradigma clásico decía que a medida que yo me pongo a un grado más alto de exposición, hay más probabilidad que haya respondedores, personas que van a presentar signos y síntomas de toxicidad, o la misma cantidad de personas, pero con más intensidad de daño, ¿sí? Toxicocinética, entonces, como estábamos hablando de absorción, distribución, eliminación, se dice que es todo lo que se le hace a la sustancia una vez que ingresa en un organismo vivo, lo que le hace el organismo a la sustancia. Y toxicodinamia es lo que la sustancia le hace al organismo vivo. Son formas muy rápidas, técnicas, así de acordarse de esto, ¿no? Ahí tenemos las 4 fases de la toxicocinética, que trabajan en paralelo, no es que tiene que ser necesariamente lineal, ¿sí? Lo más importante de esto es que la toxicocinética define la dosis interna en los tejidos blancos. O sea, si hay más absorción, proporcionalmente va a haber más cantidad en el tejido blanco. Si hay más distribución en sangre, porque irriga más el tejido de la sangre, hay más posibilidad de que hubiese tóxico en el tejido. ¿Sí? Y las acciones a nivel de toxicodinamia pueden ser en distintas moléculas. En una o en más moléculas. O sea, en un sistema molecular o en varios. Desde ahí vienen los efectos que van a ocurrir después. Acá donde se genera lo que hablábamos antes, como los cambios tempranos, los cambios tardíos, y finalmente la manifestación clínica de la intoxicación, ¿no? Entonces, para lo que voy a mostrar más adelante, es muy importante que ustedes recuerden que la toxicocinética también está relacionada a lo que es la posibilidad de daño. Si me ingresa más al tejido blanco, más probabilidad de que ocurra un daño, aunque sea más intenso. Por definición, el riesgo, entonces, es la probabilidad de sufrir un daño a la salud a lo largo de la vida. O sea, cuando hablamos de riesgo pensando en toda la esperanza de vida, en este caso estamos hablando de peligros químicos, y esos peligros pueden estar en distintas condiciones. Es otra cuestión que para que les interese por lo charlamos, porque el peligro no es un peligro único. El peligro puede estar en distintas condiciones. Y la probabilidad de daño por ese peligro, por lo tanto, puede ser distinta. Ahora, yo acá puse una cruz y lo taché, porque en realidad cuando uno está pensando en riesgo, uno supone que las autoridades saben el riesgo y listo, de seguridad, ya está. Ya conozco el riesgo, con el 100% de certidumbre, y a partir de acá toca hacer esto y esto para proteger a la población y no le pase nada. Pero eso no es tan así. Hay una palabra que es obligatoria en el análisis de riesgo, que es incertidumbre, duda. Me queda parte siempre de duda. Y esto no es por ser buenos o malos. Es porque la información que habría que tener para poder proteger a toda la población sería información de toda la población. Y eso es imposible en la práctica. Entonces, lo que se hace son aproximaciones, modelos, predicciones, mayor o menor robustez, mayor o menor validez también.
Y entonces lo que nosotros en realidad tenemos es un rompecabezas, que como todo rompecabezas se nos pueden perder piezas y tenemos que adivinar de qué se trata. Medio así, ¿no? Entonces a mí me gustó hacer este jueguito, no sé si se llega a ver con la luz, que esto es un rompecabezas, está medio borroneado. Son pedacitos de rompecabezas, ¿no? Y en realidad no tenemos eso, lo que tenemos es esto. Tenemos algo que más o menos aproximamos como riesgo. Y a partir de ahí, alguien que tiene un gran peso en sus espaldas dice: esto se aprueba, esto no se aprueba para la comercialización. Y es muy importante la función de esa persona, que dice eso. Se puede equivocar muy mal, o al revés, o puede estar restringiendo un desarrollo productivo sin necesidad. El punto es que así como se arranca, con esto se arranca cuando largan un producto al mercado, y esto lo ven para fármacos, cosméticos, pinturas, un análisis de riesgo que tiene una información que los expertos consideran suficiente para tomar una decisión. Eso no significa que salen todo. Eso significa que a partir que se libera el mercado, tiene que haber un monitoreo de las. Y ahí ir ajustando lo que puede ser algún sesgo que tenga eso inicial, ¿no? Porque cuando arrancan los productos, ¿cuáles son los productos de composición que se van a formar? Bueno, muchos los conozco, otros no los conozco, y a veces, nuevamente, no es de mala leche. Es que, por ejemplo, hace 40 años había equipos que metabolitos, productos de composición, en el nivel de partes por cuatrillón, no las podían detectar, no se veía, no existían porque no estaban los sistemas de análisis. En cambio, con el tiempo, avanzando las tecnologías fotográficas, los sistemas de análisis, y ahora los ven. Entonces, a mí me tocó participar, por ejemplo, hace poco, en un trabajo con el Ministerio de Ambiente sobre un insecticida del cual hace 30 años no se sabía que había un producto de composición muy minoritario que podía liberarse rápidamente. ¿Cuál era el pequeño detalle? Ese muy minoritario, una vez que se liberaba, se quedaba años. Pero si vos seguís liberando ese insecticida, eso que era muy poquito, cada vez va a ser menos. Entonces, todo eso es una evolución en el tiempo, según tecnologías, mediciones y consenso de expertos, ¿no? Así podríamos nombrar un montón de incertidumbres que van quedando para el caso por caso, ¿no? Entonces, siguiendo con esto que habíamos partido, ¿no? Y pensando que el riesgo tratamos de que sea el mínimo posible, participan un montón de autoridades, un montón de organismos. Acá puse todos los que me vinieron rápidamente a la cabeza, ¿no? SINASA, regulaciones, fiscalización, Ministerio de Ambiente, para lo que es monitoreo, todo lo que tiene que ver con salud humana ambiental, la industria, por ejemplo, de agroquímicos, una muy importante, la Cámara, la SAFE, el sector productivo, INTA, para todas las personas que tienen tecnologías productivas. Todos estos participan ¿en qué? En tratar de pensar cómo esos productos que salen al mercado tengan el menor riesgo posible y lo posible que tienda a ser. También tenemos autoridades y distintos organismos que trabajan en lo que es la prevención. Y ahí incluye la educación, la capacitación en el uso de uniformes de protección personal, todas las cuestiones que tienen que ver con proteger a la población general y particularmente a los que más se exponen, que son los que están trabajando en formulación, en fabricación y en tareas productivas, ¿no? Pero yo supongo que acá creo que los convencí a todos con esta frase, ¿no? No hay, digamos, después me dirán alguna disenso. Pero en principio creo que vamos bien en decir que es mucho más que tener estudios en animales de laboratorio. No es que eso nos dice la gran verdad qué va a pasar en los seres humanos. Ojalá fuera tan simple como esto, ¿no? Vamos a comer manzana porque es lo único que comemos de desayuno, de almuerzo, de merienda, de cena. Y yo sé cómo se produce la manzana y siempre se usa el mismo plebiscito. ¿Qué pasa? Veo cuántas manzanas come cada uno de los que están acá, hago el cálculo de concentración por masa de manzana, sé cuánto entró, veo por kilo y lo comparo con el valor que me dicen, que es el valor mínimo tóxico. ¿Sí? Bueno, no es tan fácil, por lo que le vengo diciendo, ¿no?
no comemos solo manzana, vamos variando la dieta a lo largo de la vida. Las manzanas pueden venir de distintos lugares. Las formas de producir pueden ser distintas y eso deja distintos residuos. Por ahí podemos encontrar 500 variables distintas, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco del mundo real. Todo esto es más lo que está, digamos, en los libros, en el libro de toxicología, en lo que uno supone que es el marco teórico. En el mundo real se hicieron estudios, y yo, cuando estaba justamente en el exterior, donde yo estaba en Estados Unidos, hicieron este estudio en jardines de infantes. Y no en un jardín de infantes, hicieron un estudio de todo el país, en la mayoría de los estados, agarraron jardines de infantes, y le pasaron, muestrearon con una gasita la mesita de los chicos, el piso donde jugaban, el arenero, fueron tomando muestras de todo lo que toman contacto los chicos cuando son gateadores o cuando tienen niños de 2 años. Esto es lo que encontraron solo hablando de insecticidas de la clase piretrónica. Olvídense el nombre para los que no se entiendan salió con nombres, insecticidas. Cuando fueron a ver insecticidas, este es el porcentaje del total de ciclos muestreados. Fíjense que 0, o sea que no encontraron ninguna insecticida penetroide en niveles detectables, 25% de los lugares. O sea que en el 75% había residuos de estos insecticidas. Había de otros. Pero yo les estoy mostrando en forma simple estos son. Un solo insecticida por jardín de infantes, 15% aproximadamente. 2, 30%. 3 insecticidas simultáneamente en la muestra, 15%. Y así seguimos hasta algunos jardines de infantes que podrían tener identificados y cuantificados en niveles detectables 9. ¿Esto es malo? No, porque hay que ver cuáles son esos valores. Serán valores que el individuo puede tolerar, no sería malo per se. ¿Esto es sintomático? Sí. Quedan residuos. Y ojo con los residuos, que son niveles muy bajos, pero que cada vez que vuelvo a tirar se van acumulando. Entonces, ahí es donde uno tiene que ir separando y no llevarse por natación, por lo primero por ahí que tiene de información, ¿no? Entonces, esto a uno le puede causar esta sensación, sorpresa. ¿Cómo tantos insecticidas? Y sí, porque por cuestiones regulatorias legales, en los jardines de infantes van fumigando. Hacen desinfectación, tratan de evitar lo que es infestación de roedores, etc. Eso se hace por ley. El tema es que va quedando esos residuos, aunque vayan limpiando ese lugar, depende de cómo se limpia, cómo se ventila, y pasa esta situación. Mundo real 2. Cuando se produce una manzana, ¿se usa solo un plaguicida? No. Se usan varios plaguicidas, de distintos tipos y de distintas clases. ¿Sí? Tenemos, por un lado, distintos tipos, insecticidas, herbicidas, fungicidas, para lo que es manzana y algunos frutos de pepita, digamos, durazno, uva, batata, pepino también. O sea, cuando uno va a ver los distintos alimentos y su proceso productivo, se usan distintas aplicaciones con distintos plaguicidas, con distintos mecanismos de acción en la plaga y distintos mecanismos de toxicidad en lo que no es plaga. O sea, esto es el mundo real, así llega el alimento cuando uno lo analiza. Es un alimento que no tiene un control estricto cuando sale al mercado. El alimento cuando llega a la mesa del consumidor debería tener niveles prácticamente indetectables. Pero el tema es si pasó por todo lo que es el procedimiento riguroso, seguro de producción. Y esas mezclas entonces, que son siempre mezclas, son variables. Esas mezclas, a su vez, derivan de productos que al día de hoy son más de 1000 productos distintos que se comercializan en Argentina, y es algo similar en el mundo. Esos productos pueden tener uno o más principios activos, que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Tienen un montón de nombres distintos, si son insecticidas hay distintas clases, si son fungicidas hay distintas clases, etc. Y pueden producir distintos efectos en dosis subletales.
O sea, a uno no le interesa si mata o no mata. Porque en realidad si mata o no mata, claramente estamos hablando de un delito totalmente. Estamos hablando de lo más cercano a los usos esperables. Si nadie lo tiene en la cara a alguien con parachicida descargando todo el spray. Que te puede matar, sí, te puede matar. El punto es qué pasa cuando estamos trabajando con dosis que son relativamente bajas, que se integran en el ambiente, pueden permanecer, como dije, días, meses, años, y que a lo largo del tiempo ese organismo, que a su vez se expone a otros productos químicos, puede tener o no tolerancia a esa situación, ¿no? Entonces podemos tener este tipo de efectos que son los de interés a nivel regulatorio. ¿Por qué esos efectos en nosotros? Porque esos efectos en realidad general, digamos, están muy relacionados a signos vitales. Cuando uno habla de cardiotoxicidad, estamos hablando de un órgano vital. Si hablo de nefrotoxicidad, lo mismo. Entonces, no son de casualidad esos efectos que las autoridades tribunales evalúan. Y siempre quédense con eso que les venía diciendo, ¿no? La letalidad, la dosis letal 50, que es un estimador de peligro, es lo que en general te ponen en un prospecto de algo, ¿no? En el reloj químico, es un valor relativo. Pero en realidad es algo que quiere decir matar a alguien. La dosis letal 50 no es lo que me interesa. A mí lo que me interesa es cuál es la dosis mínima tóxica. Yo me quiero cuidar de no tener ni alergias, ni enfermedad renal crónica a los 40 años, ni cardiotoxicidad a los 27. ¿Sí? Y los plaguicidas de esos 1000 productos son ingredientes activos que vienen formulados, vienen con otras cosas. Y a su vez, esos productos formulados, cuando se van a aplicar, se mezclan con otras cosas. Es lo que se llama el caldo de aplicación. Una cosa es lo que viene del envase, y otra cosa es lo que después se libera mediante el camión mosquito, o con una mochila en la espalda, o como sea, ¿no? Entonces ahí los productos formulados a su vez se pueden combinar con lo que se llama adyuvante, diluirlo con diluyente, que muchas veces es agua, el diluyente, pero puede ser algo distinto, y todo lo que facilita el proceso de aplicación. Pues acá tenemos más mezcla todavía con lo que se está liberando al ambiente. Entonces hay residuos agroquímicos, ¿sí?, que se combinan con otro tipo de sustancias que se liberan al ambiente y que en ese ambiente pueden permanecer tiempos cortos o tiempos largos y se pueden formar productos de descomposición abiótica, metabolitos de transformación, que muchos los conozco y muchos no los conozco. Esto es la historia, ¿no? Que lo digo, esto no es opinión mía, es seguir la historia de lo que ha sido el desarrollo de estos productos, ¿no? Entonces, a uno se le puede presentar en la cabeza la pregunta de qué pasa si me como una cookie que tiene harina, manteca, chocolate, lo que sea, ¿no?, en dos situaciones distintas. Este es un piretroide, dice que sí. Sumamos esta galletita, hay una cantidad X de microgramos por kilo de galleta. ¿Qué pasa cuando comparo esto versus bifentrina junto a otra? ¿Cuál sería la comparación? Bueno, bifentrina tiene su toxicocinética, su toxicodinamia, su dosis mínima tóxica. Cuando es al mismo tiempo con otro, esa bifentrina, ¿tengo que usar la misma dosis mínima tóxica? ¿Tengo que realizar de la misma forma? ¿O puede haber algún tipo de relación entre esas toxicocinéticas de distintos ingredientes que haga que alguno ahora pueda ser mucho más tóxico? Si fuera mucho menos tóxico, es el problema que me interesa. Lo que me interesa son los casos donde alguno, por ingresar en situaciones de coexposición, puede aumentar la potencia. Lo mismo lo podemos pensar para una manzana y para cualquier alimento. Por esto que decíamos de que se usan muchos plaguicidas en el proceso productivo. ¿Y qué me interesa a mí principalmente ver? Si cuando mordí, bueno, pero me comí todo el paquete de galletitas, ¿no? Cuando me comí todo el paquete y la bifentrina, ¿no?, tiene un efecto en el sistema nervioso, ¿cuánto llega al sistema nervioso en una y otra cosa? ¿Sí? Poniendo la misma cantidad, supongamos que esto es 1 miligramo por kilo que hay en la galletita. Y acá también, 1 miligramo por kilo de la galletita. ¿Llega lo mismo de bifentrina al sistema nervioso? Porque de eso depende cuán rápido el sistema nervioso va a marcar ese efecto. ¿Sí? Ahí vamos bien, ¿no?
Sí, acá la toxicocinética, que por ahí se habla poco porque es un término mucho más complejo para el que no está familiarizado con esto, pasa a ser fundamental. ¿Qué pasa cuando me pongo a combinaciones variables donde uno puede afectar la toxicocinética de uno? Se dice, y es verdad, esto que en general, cuando se habla de dosis bajas, es muy difícil que ocurran esas interacciones. Eso es verdad. Pero en realidad no hay certidumbre de 100% porque no se comprueba esto. Es más una predicción en función de distintos modelos y de cuestiones. En general, tiene su certidumbre alta, pero no es que se comprueba experimentalmente. ¿Sí? Entonces, ese peligro que se me puede acumular en la cabeza, en este caso, el sistema nervioso en general, tiene cierto grado de incertidumbre porque no hay casi estudios de combinaciones de plaguicidas. Entonces, eso recién hace unos 20 años, yo tuve la suerte de empezar a participar justamente con las piretroides. Y eso fue en el 2003 al 2007, así que fíjense que no fue hace tanto. Hay un montón de combinaciones que no sabemos nada. Mundo real 4. Ingresan esos plaguicidas o esos residuos por un único camino, o sea, solo me contamina por lo que es en el alimento, por mi oral, solo me contamina por lo que ingresa en el aire, el inhalo, o puede haber combinaciones. Bueno, eso va a ser parte de caso por caso de cada población. Si una población está en el medio de una zona rural agrícola, probablemente come, la gente come, no puede comer 4 veces por día, ¿no? Come 4 veces por día, y cada vez que come puede haber residuos en los alimentos. Pero aparte respira, todos tenemos que respirar, aire, y en el aire que puede haber también, partículas de suelo. ¿Y qué hay dentro de los hogares? Polvo hogareño. Más de un hogar, depende de donde uno viva, más si hay vientos, ¿no? Uno pasa el dedo todos los días y ve que hay algo de dedo. Si eso lo estoy respirando, y si es un residuo que se adhiere fuertemente a partículas de suelo, probablemente dentro de mi hogar yo estoy respirando cantidades minúsculas. El punto es reconocerlo y saber que cuando tengo que sumar todo lo que está entrando la persona, viene por distintos caminos. ¿Qué más es? Tenerlo en cuenta, ¿no? Y que hay un caso por caso, no es lo mismo población urbana, población suburbana, población agrícola, y no es lo mismo población agrícola que esté en una zona donde hacen un tipo de tecnología de aplicación a otra donde usen otra tecnología de aplicación. Todo eso va a ir cambiando, ¿no? Y después está quién sigue y quién no sigue las recomendaciones. En eso entramos en otro terreno, ¿no? Siempre recomendaciones de uso, pero lamentablemente mucha gente no está concientizada sobre los riesgos y cree que no pasa nada, ¿no? Que quedó, digamos, en el machismo argentino, descendente, y en cuestiones históricas, entonces, esa maricón, che, ¿para qué te vas a sacar los guantes? Esas cuestiones todavía están en gran parte de la población. Ahí no le podemos echar la culpa a nadie. Ahí el culpable es. No es así, podríamos echar la culpa solamente al sector educativo y de la capacitación. Sí, habría por ahí el manejo, ¿no? Pero es bastante difícil también la tarea de concientización. Entonces, los plaguicidas pueden ingresar por múltiples tareas. Y a nivel experimental, les tengo la noticia nuevamente que esto no se prueba. No se hacen estudios en animales de qué pasa con un animal si se pone a una combinación de plaguicidas por distintas vías al mismo tiempo. No se hace, se predice teóricamente. ¿Sí? Entonces ahí hay otro grado de incertidumbre de los rompecabezas que les hablaba antes del video. Entonces, podemos tener una familia viviendo en una zona rural y tenemos un montón de situaciones que en mayor o menor grado pueden incidir en la carga tóxica de esa persona. Bueno, entonces a mí lo que me interesa es la carga interna que le queda a la persona. ¿Por qué? Porque eso, porque la toxicocinética es lo que me define si va a llegar o no a un nivel supraumbral arriba del mínimo tolerado en los tejidos sensibles. Y vamos a tener distintas situaciones, como decíamos, donde algunas personas se exponen principalmente por dieta y agua de bebida, otras por el ambiente laboral,
¿sí? Otras respiran un suelo que se va levantando con los vientos, por ejemplo, en la Patagonia, no saco como de pero en la zona de Patagonia hay constantemente vientos, todo el mundo te habla de viento, 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 cada rato, pero eso levanta suelo. Ese suelo que se levanta entra en los hogares. Entonces, podemos tener una población que constantemente ese nivel que le está entrando con el suelo inhalado no es especial. Y pensando en lo que hablábamos antes, ¿no? El grado de exposición va a estar muy relacionado a la carga tóxica interna, ¿no? Mundo real 5 que les anticipaba yo, esto lo paso rápido porque lo venía diciendo, ¿no? Fíjense todas las situaciones y podríamos agregar más, que pueden o no hacer que un organismo de un ser humano sea más sensible o menos sensible a contaminación con productos. Si hay algo que afecta al metabolismo de azúcares, el que es diabético posiblemente lo va a tener con interacción con esos residuos agroquímicos que afectan el sistema de metabolismo de azúcares. Así podríamos pensar distintas situaciones. Y tenemos casos particulares que son los fetos, los infantes. Digo particulares porque si bien se hacen estudios de desarrollo, eso es obligatorio cuando se va a registrar un nuevo producto, estudios de toxicidad materna, estudios de toxicidad perinatal, estudios a largo plazo, transgeneracionales. A veces, parte de esos estudios se van, parte son básicos, para todos los productos se hace la misma. Y parte, dependiendo del tipo de reparto, se agregan más estudios o no se agregan más estudios. Entonces, todo lo que puede pasar en fetos e infantes, en gran parte viene condicionado por los estudios que hay de los últimos 100 años, que más que todo se llaman ratas adultas. O sea, yo decido cómo pienso, digamos, lo que le está pasando al feto y al infante en función de los mecanismos de toxicidad que están descritos en ratas adultas, en ratones adultos. Eso puede ser por forma igual. No. Voy agregándoles a la bolsa de incertidumbre que vamos a ver más cositas, ¿no? En el mundo real, yo no sé si ustedes tienen idea, pero diabetes, tabaquismo, alcoholismo, etcétera, no son el 0,1% de la población. Son valores que pueden ser el 8, 10, 12, 22%. En Argentina, millones de personas. Entonces, la representatividad de los estudios de laboratorio es relativa, es limitada, no es absoluta. No estoy representando a todo lo que puede pasar de la población humana. ¿Cómo se establecen los estimadores de peligro? Esto que usted los convocó, la dosis de riesgo. Bueno, esa es la dosis máxima segura, porque podría cambiarse y decirse la dosis mínima tóxica. Están ahí muy pegaditas. Todo esto se hace en general en animales de laboratorio, obviamente por razones éticas, no se hace experimento con seres humanos. Estos son los animales que se usan, principalmente rata, ratón, los demás quedan de estudios del pasado o se usan para cuestiones muy particulares. ¿Sí? Para algunas cuestiones, por ejemplo, de cosméticos se usa el conejo, no, ya pasamos a otro tipo de productos. Lo que se hace es ensayos tiempo-respuesta. ¿Por qué? Porque una vez que yo administro un animal, yo quiero saber en qué momento se manifiesta con más intensidad los signos de toxicidad. Porque si yo lo agarro antes de eso, lo agarro después de eso, voy a necesitar mucha más dosis como para que yo pueda ver la toxicidad. ¿Entiendes? Entonces ahí hay una necesidad, primero que todo, de saber en el tiempo cómo procede, cómo progresan los signos de toxicidad. Una vez que sé eso, que en general se llama, en inglés es toque, pero no importa OPE, tiempo máximo, tiempo de efecto máximo, entonces diseño el estudio de dosis y respuesta para cada efecto que sea importante. Si no tengo el anterior, no tiene sentido que haga el estudio de dosis y respuesta. Porque a lo mejor me dice que la dosis mínima tóxica es mucho más alta que la que realmente es. ¿Entiendes? Tengo que agarrar el momento donde maximizo el encontrar la toxicidad. Y lo que yo voy a querer encontrar son dos palabritas acá abreviadas, lo a él y no a él. Esto es una típica que se llama curva dosis-respuesta, que en general es de tipo sigmoide, con una S, ¿no? Dosis miligramos por kilo, si es intoxicación aguda, si es exposición repetida, se piensa por día.
Y esta es la proporción de la población que presenta una determinada respuesta. ¿Sí? Estuviéramos hablando de cardiotoxicidad, por ejemplo, que tengo un tipo de arriba. Entonces, en general hay un nivel de dosis que no causa efecto, cercanos a cero. Después tenemos un valor que es el valor máximo, que no observo diferencia con el grupo de animales de referencia, el grupo control. Y va a haber una dosis de las que estudié, yo estudio varias, va a haber una dosis. Esa es la primera dosis que estadísticamente yo la diferencio, en el sentido de ver que se generan signos de toxicidad, por ejemplo, arritmia, en mayor nivel que en el grupo control. Siempre comparando lo que pasa en el grupo control. Esto se hace para cada efecto de interés, es lo que les decía antes. Si yo sé que una sustancia es cardiotóxica, voy a meter mucho más, digamos, energía desde el punto de vista de exigencia regulatoria en efectos en el corazón. Si yo, por las cuestiones que vienen del pasado, no asumo que es cardiotóxica, hay muchos estudios que no lo saben. A nivel regulatorio. ¿Cómo se llega a proteger a los humanos? Con el intercambio de las ratas. Obviamente uno no trabaja, se resuelve papers, ascender el MIC, digamos, generar toda una fama, sino que estos estudios, lamentablemente, multiplicando los animales, se hacen para proteger a la población. Entonces, de esa que les mostraba antes, ¿sí? Donde tenemos estos dos valores que son los de referencia, puedo tener uno, el otro, o los dos, dependiendo de qué dosis estudie. De acá yo de alguna forma me voy para dosis más bajas, tratando de generar consensual entre los expertos un margen de seguridad. O sea, lo que yo voy a decir, autoridad, es miren que no se puede usar productos o tecnologías que generen más de determinada concentración de residuos que ingresen en los seres humanos. ¿Sí? Entonces, esta línea que ven acá negra, si estuviéramos hablando de exposición dietaria, de residuos que están en los alimentos, por ejemplo, podría ser lo que se llama el IDA, ingesta diaria aceptable. IDA. ¿Qué es el IDA? Es lo que se asume que un ser humano puede ingerir con la dieta todos los días, a lo largo de la vida, sin que le aumente la probabilidad de daño a su salud. Es el máximo seguro, el límite. Esto tiene que ver con salud. ¿Bien? Esto no tiene que ver con efectos en los animales. Pero se extrapola de los datos de animales. Esto es lo importante que lo que vean. O sea, esto pasa a ser importantísimo. Porque si esto estuviera acá o estuviera acá, este IDA está más acá, pero está más acá. ¿Siguen? Pasa a ser muy importante lo que dicen en el laboratorio. Seguimos con cuestiones de incertidumbre y seguimos con que prevención es mucho más, ¿no?, que estos estudios en animales. Esto es otra forma de verlo, en forma de barrita y semáforo, ¿no? Verde, amarillo, rojo. Lo AEL es el nivel mínimo que causa un efecto, que empieza a causar un efecto, no que se va a morir el animal, sino que es el nivel mínimo, por ejemplo, para causar arritmia. El no AEL, el nivel máximo que no causa diferencia respecto al glucocontrol, si hablamos de dieta, el IDA, en general se pone como factor regulatorio 100 veces de seguridad, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, y se busca que el margen de exposición, esto que se llama MOW en inglés, margen de exposición, respecto a la exposición, si hablamos de dieta, exposición dietaria real, sea muy amplio. Todo esto está condicionado a estos valores. O sea, dependiendo de esos valores, es todo lo que después el gobierno decide. ¿Vale? Entonces, si ahora vemos qué pasa desde el punto de vista de lo que comemos, o sea, el gobierno dijo a las empresas, a la industria, no puede haber en los alimentos más de tal. Y esto viene del manual. ¿Sí? El valor que el gobierno usa en general es el límite máximo de residuos. O sea, en los alimentos que llegan al mercado de distribución no puede haber más de tanto, ¿no? De eso. Todo lo que quede por esta zona, a veces son concentraciones que ni son detectables en el alimento, mínimamente detectables, cercanas al NMR, en el NMR o por encima.
el gobierno asume que el LMR cumple dos cuestiones. Una, verifica que haya buenas prácticas agrícolas, que se estén usando bien los métodos de producción, y evita que se acerquen los valores de los alimentos, la concentración de alimentos, a un nivel inseguro. Entonces, todo lo que esté por sobre el LMR no se permite que se comercialice. Entonces, se hace los laboratorios químicos de los centros de distribución, ¿no? Si estoy en esta zona de concentración, estaría en un nivel de peligro claramente inaceptable. Y si estoy en un nivel todavía más alto, ya estaríamos hablando de alguien que fue un restaurante, cayó un montón de alimentos, se lo sirvieron en los videos con turcos y terminaron en la mitad. Podría ocurrir en casos así. Son muy pocos, excepcionales esos casos, pero puede ocurrir. Nuevamente, a mí, por lo menos en mi ganas de investigar y de contribuir a esto, no me interesa la gente, esos casos excepcionales. Ya se sabe que es un tóxico. Cualquier sustancia en su dosis determinada es tóxica. Eso no es el punto. El punto es qué pasa con esta zona, si la tengo bien clara esa zona, y qué pasa con lo que son las dosis bajas que generan toxicidad crónica. Yo no voy a ver los episodios de intoxicación como cuando alguien va a un restaurante, llega a su casa y ya está con diarrea, el otro día en temperatura. Esa situación tan clara desde el punto de vista clínico no la veo con los intoxicantes. Ahí es donde aparece mi interés, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Otro punto más para tener en cuenta, y ya un poco lo he venido adelantando, es que cuando hacemos experimentos, ¿cómo es que puede cambiar esos valores que venía insistiendo tanto yo desde el inicio? Por un montón de variables, y esto lo he visto yo en mis investigaciones. Depende como yo diluía a los piretroides y los administraba, los mismos piretroides, la misma dosis, causaba efectos a distintos tiempos y en distinta intensidad. Entonces me siguen, o sea, usando condiciones distintas experimentales, cambia cuál es la dosis mínima tóxica y cambia en qué momento aparece. Hizo solo un cambio de condiciones. Uno podría cambiar un montón de cuestiones que a veces sí, a veces no, esto no es universal. En algunos casos podrá afectar y en muchos otros no. Por ejemplo, ¿cómo alimenta la rata? Al lado mío, yo trabajaba en un laboratorio, trabajaba en hormonas tiroideas, hacían estudios de efectos mediados por perturbación de la tiroides, le cambiaron la dieta a las ratas, nadie había prestado atención a eso, cambió el alrededor del alimento, le cambió el balance de las hormonas tiroideas por cambiar el alimento, y los experimentos daban distintos. Así se lo falta la persona. Cuando averiguó, se enteró que en el instituto donde trabajaba habían cambiado la calidad de vida. O sea, esto puede cambiar. Y esto es algo que me parece de gran interés usarlo y ver cómo hacemos para que esto sea lo más certero posible. Es la separación entre estos valores y los valores que nos empiezan a preocupar. Voy a pasar rápido. Bueno, les voy a contar los últimos minutos porque ya estamos en tiempo. Rápidamente, ¿qué estamos haciendo en el laboratorio? Voy a hacer unos pequeños salpicadas de lo que hacemos en el laboratorio. Nos interesa ver en distintas situaciones, bajo condiciones controladas del laboratorio, con animales, cómo puede ir habiendo situaciones que no están contempladas todavía a nivel de la experimentación del pasado, y cómo eso podría o no, digamos, modificar lo que pensamos en la dosis mínima tóxica de distintos plaguicidas. Entonces, hablábamos del mundo real 1, donde hay muchos plaguicidas con un mismo modo de acción y esta situación de muchos piretroides en un jardín de infantes. Y hay situaciones donde puede haber distintos modos de acción, no solo muchos plaguicidas, sino distintos tipos. Y por otro lado está este trabajo que motivó que ustedes vengan con el título de la presentación, que es el efecto de la acetaminofén, de insecticida en ratas infantes. Entonces, nosotros lo que consideramos es hacer un experimento de mezclas de un mismo modo de acción, mezclas de 4 insecticidas, porque cuando agarramos el grueso, este que ven acá, el más alto era el de 4, y usamos una mezcla cuaternaria de plaguicidas,
evaluamos los plaguicidas por separado y los plaguicidas como mezcla. Plaguicidas piretroides son muy liposolubles, se retienen mucho en la grasa, perturban los canales que hay en el sistema nervioso y usamos dosis subtóxicas de cada uno. En ningún momento usamos dosis que sean para ser tóxicas. Es lo que queríamos ver. No queremos ver la dosis letal más otra dosis letal si se muere 2 veces. Queríamos ver si cuando sumamos dosis muy bajas aparece algo distinto a nivel de toxicocinética o toxicodinámica. Y para ver el efecto, como era neurotoxicidad, dentro de las tecnologías que podemos manejar en el laboratorio, vimos los cambios de temperatura corporal. Ratas adultas, trabajamos siempre con machos, exposición oral aguda, una única administración, sacrificio 5 horas después de administrar, porque dentro de esas 5 horas aparecía el tiempo de efecto máximo, justamente, y le sacábamos luego a los animales sangre, hígado y sistema nervioso representado por el cerebro. Veíamos a dónde fue a parar cada uno de esos plaguicidas y en qué cantidad. Esto se publicó en este trabajo, 4 piretroides administrados de a uno a la vez primero. Este es un trabajo con 2 de los piretroides y otro con, estamos terminando de escribir con otros 2 de los piretroides. Esta es la forma que medíamos la temperatura corporal, se le pone un chip, la gente moderna, un chip bajo la piel al animal, entonces como un escáner uno puede desinfectar al animal, puede ir viendo la temperatura en tiempo real, y ir siguiendo en esas 5 horas cómo le va cambiando la temperatura, ¿no? Hasta el escáner, hasta el animal, acercando al escáner uno ve qué temperatura tiene. Esto es lo que veíamos cuando administrábamos de a uno a la vez. Acá están viendo dosis administrada, en este caso teflostrina por kilo, y acá ven la concentración en el tejido, sangre, hígado y cerebelo. Como uno esperaría, a medida que aumenta la dosis en el tejido aumenta. Esto no es una novedad y nada sorprendente, uno esperaría. Si le estoy administrando más llega sangre, más llega a los tejidos. Nos sorprendió que para este piretroide, ya la dosis de 9 miligramos por kilo, que es una dosis relativamente baja para los piretroides, acá no ven desvío estándar, no ven variabilidad, porque es un solo animal. Los demás animales se murieron. Rápidamente, entre esta dosis y esta dosis aparecía letalidad. Eso nosotros no queríamos, no trabajamos más. Lo puse ahí nada más para mostrar que algunos animales no. Eso, ¿no? Nosotros teníamos estudios previos in vitro que mostraban en células del sistema nervioso, de glía, que es el sistema nervioso, que podía haber un poco de sinergia, podía haber interacción, lo que se llama de potenciación entre los piretroides. Entonces, con la información que teníamos previa in vitro y con la información que hicimos de plaguicidas individuales, luego quisimos ver qué pasaba bajo las mismas condiciones experimentales cuando administrábamos la mezcla, ¿sí? Entonces, acá tenemos el trabajo con la mezcla, que ven ahí, una mezcla de dosis baja, que es lo interesante, ¿no? Una mezcla de dosis casi letales, y ver qué pasaba nuevamente la relación en exposición, carga que le queda interna en el organismo, o sea, en la sangre, y carga que queda en los tejidos blancos. Ver si eso se modificaba o no. Nosotros, para hacer ese estudio de mezcla, lo que hicimos fue tomar de cada uno de los piretroides dosis que producen niveles muy bajos de plaguicida en los tejidos, si uno los evalúa de alguna vez. O sea, seleccionamos ese tipo de dosis que consideramos bajas para el estudio de la mezcla. Para ir rápido, voy directamente a las conclusiones de esos trabajos. La distribución de los tejidos de cada piel no se modificó en forma evidente, eran dosis bajas, como les decía anticipadamente, ¿no? No hubo interacción, cada uno fue ingresando en los tejidos blancos como uno esperaría, según lo que hace cada uno por separado. En este caso, no hubo diferencia a ese nivel de toxicocinemia. La acción combinada a nivel de temperatura corporal fue aparentemente aditiva, tampoco fue sinérgica. O sea, yo podía predecir en función de los cambios que producen esas dosis a nivel individual, podía predecir
con lo que mide el resultado después de administrar la mezcla, lo más bien sumando los efectos individuales. ¿Sí? O sea, no se observó suficiente. Acá no nos dio nada sorprendente, pero está bueno saberlo. Una cosa es tener el dato y saberlo, otra cosa es no saberlo. Distintos modos de acción. En este caso, hablamos de estudios que hicimos también en la infancia temprana. Cuando se habla de desarrollo, se habla de exposición repetida durante el desarrollo, también estudios de exposición aguda a edades determinadas. Lo fuimos a ver en una edad muy crítica para las ratas, que salta del destete, una acción infante de humanos de 1 a 2 años, ¿no? La rata 21 días. Queríamos ver qué pasaba con el efecto individual versus el efecto meramente. En este caso lo hicimos más simple, la mezcla de dosis bajas de 2 piretroides. Entonces las probamos primero individualmente y luego como mezcla, ¿no? Un piretroide era una subclase de piretroide y el otro era de otra subclase. Y trabajamos con ratas, como les decía, huelvantes. Nuevamente evaluamos temperatura subcutánea, poniéndole la notita chiquitita, digamos, el chip ese a nivel subcutáneo. ¿Qué más les digo acá? Paso. Acá tenemos el tiempo de monitoreo de la temperatura corporal. Acá tenemos la temperatura corporal como cambio de temperatura en el tiempo. Y fíjense que para bifentrina, a medida que voy aumentando la dosis, que son estas distintas líneas, en las últimas dosis, 18 y 22, claramente aparece una caída de temperatura. Para cipermetrina lo mismo. A medida que va aumentando la dosis, luego en determinado tiempo, cae la temperatura. Hasta acá teníamos los patrones tiempo, dosis, respuesta para esos dos piretroides evaluados por separado. Y daba algo, digamos, bastante teóricamente esperable dentro de lo que se conoce. Se sabe que los piretroides, cuando las ratitas son chicas, son un poquito más tóxicos. O sea, hay un poco menos de dosis que alcanza para el mismo efecto que produce el adulto, ¿no? En el adulto necesitas una dosis un poco mayor. Eso ya se conocía. Entonces, para hacer el estudio de la mezcla, nosotros nos interesamos en las dosis que prácticamente no generan ningún efecto, digamos, grave, ningún efecto severo. Eso es lo que combinamos. Nuevamente, no nos interesaba combinar dosis letales. Entonces usamos estos rangos de dosis en un estudio de mezcla. Acá tenemos qué pasó con la mezcla, difentrina, cipermetrina, dosis, acá tenemos el grupo control, 0,0, y dosis crecientes de cada uno en combinación, ¿no? Es como si fuera una mezcla que tenía casi 15-15, y esto es una mezcla 0,5 por, esto es una mezcla más diluida. Y esta es la función, la relación dosis-respuesta que encontramos cuando evaluamos las primeras horas por dosificación de la mezcla. Y esto es lo que encontramos entre 2 y 3,5 horas después de dosificación. O sea, bastante parecido, ¿sí? En algún caso, no me acuerdo cuál de los dos, hacía estadísticamente significativo esto, respecto a los iniciales. Pero más allá de eso, también esto era bastante esperable, así que no hay ninguna gran sorpresa respecto a los antecedentes de la vida. El punto fue que cuando vimos esto, sí hubo una sorpresa. Y esto es lo que hablo siempre de la incertidumbre, de que hay cosas que hay que pensarlas y antes de la opinión también personal, antes de que se haga un nuevo producto en el mercado, tenerlo en cuenta para ajustar esa dosis mínima, ¿no? O para pensar cómo tengo que controlar el impacto que puede llegar a causar a nivel colateral. Todos causaron efectos en temperatura, eso lo sabíamos. Las dosis mínimas efectivas, algo menores a lo que ocurría en adultos, también lo sabíamos. Y la bifentrina, a medida que aumentaba la dosis, fíjense lo que ocurre, baja la dosis. Oh, sorpresa, cuando uno ve en adultos, fíjense lo que pasa en animales adultos. A medida que aumento la dosis, ¿sí? Perdón, este es el tiempo, ¿no? A medida que aumento la dosis, lo que está pasando es que aumenta la temperatura.
O sea, en adultos tengo una diferencia cualitativa, ya no cuantitativa, con lo que pasa en infantes. ¿Sí? Esto no estaba publicado, no estaba informado y no estaba reconocido. Y no solo hay un tema de si la dosis tiene que ser más baja o menos baja cuando se habla de población infantil. Hay una diferencia de temperatura. No poder mantener la temperatura para un infante, saben que es muy importante. Todos los que ya, digamos, tuvieron un bebé en sus brazos, saben que el bebé, al recién nacido, necesita calor. No controla también. Y después, durante toda la vida, todas nuestras oficinas trabajan a 37 grados. O sea, el que ocurra un aumento o una disminución de temperatura no es algo, es un cambio fisiológico importante. Bueno, entonces, lo que le venía diciendo, por un lado, no se observó sinergia, no hubo nada sorprendente a nivel cuantitativo. No es que la dosis que encontramos que era efectiva era muy distinta a lo que ya estaba reportado, pero nos pasó esta situación particular de encontrar un efecto cualitativamente. Y cerrando la presentación en este trabajo, que es el que publicamos recientemente, que salió en enero del 24, fuimos a ver qué pasaba con la exposición repetida de madres durante la gestación, con los fetos y con sus crías. O sea, obviamente lo hicimos con dos poblaciones distintas de madres, porque teníamos que hacer una cesárea para ver qué pasaba con los fetos. O sea, en un grupo de madres vimos que le pasaban los fetos a término, 1 o 2 días antes del parto, y en otra población de madres nacieron las crías y las seguimos en el tiempo. En este caso también es parte de un estudio de mezclas, pero todavía estamos analizando datos, no les puedo traer nada sobre mezclas todavía, pero sí les puedo contar esto que ya está publicado, que es uno de los plaguicidas que incluimos en estos estudios de mezclas, ¿no? Es acetaminofén. ¿Cómo le dimos a la madre el acetaminofén? Por el agua de orina. O sea, era totalmente espontáneo, la madre cuando quería tomaba agua y calculábamos un rango de dosis que era el que nos interesaba según el consumo de agua que hacía la madre. Las ratitas van creciendo, van aumentando de peso corporal, pasan a distintos periodos durante el desarrollo postnatal, y desde la etapa fetal, hicimos algunos estudios respecto a término, y en el seguimiento que hicimos de los animales, estudiamos a distintas edades, distintas cuestiones, distintos aspectos morfológicos, bioquímicos, comportamentales de los animales, para ver si cambiaba algo a largo plazo, luego de haberse expuesto en forma intrauterina. Si ustedes piensan en varias semanas de vida postnatal, es como decir años después que nacieron, en el caso de seres humanos, ¿no? Este era el diseño rápidamente, ¿no? Antes de lo que es la fertilización del macho a la hembra, ¿no? La fertilización, el día gestacional 0. Este es el periodo que exponíamos, desde el segundo día hasta el 18. Normalmente la gestación son 21, 20, 21, 22 días en la rata. G19 es cuando hacíamos la cesárea, y luego para las ratas que nacieron las dejábamos por bastante tiempo, digamos, seguir en el laboratorio para hacer eso. Estas son las dosis que usamos, y estas dosis que usamos tienen que ver con usar dosis que sean más bajas que este valor que estaba publicado en 2008 por la Agencia de Protección Ambiental como la dosis no AE, la dosis máxima segura en el sentido de no efecto en los animales de laboratorio, y no cualquier efecto, ¿sí? Toxicidad materna, efectos en el desarrollo perinatal. Esto es lo que estaba en el documento regulatorio internacional. Luego, tuvimos la mala suerte que esto se actualizó y fue un poco más bajo, se acercó más a lo que usamos en los espacios. Tardamos mucho en hacer los experimentos y ahora está más cercana a los valores que usamos. Pero siguen siendo valores bajísimos según lo que dicen los documentos internacionales. En la ingesta diaria aceptable, considerando el margen de seguridad, es el que considera los gobiernos para humanos que es protectivo, es que no se supere este valor. Este valor obviamente es más chico que este, más chico que usamos en los animales, pero nuevamente nosotros trabajamos en animales. Queremos ver si ese valor en animales
es el suficientemente protectivo de la población humana. Lo primero que vimos es que en la madre, cuando le calculábamos el peso corporal, la ganancia de peso durante la gestación, la madre tenía una diferencia por ese piquitín que íbamos dando de acetaminofén todos los días. No era tan, digamos, similar. O sea, estábamos en valores periumbrales, estamos tocando como en el límite de lo que estaba hasta ahora reconocido como periumbral. Pero fíjense, esto en verde es el modelado de la curva de crecimiento de las madres controles, y este es el modelado en rojo punteado para las madres tratadas con acetaminofén. Cuando uno va al valor inicial, son iguales, al empezar la exposición, y al terminar la exposición, tenemos ahí una diferencia que estadísticamente sí. O sea, algo a la madre le pasa. No sé si es clínicamente relevante o no, esa diferencia. En muchos estudios nos daba sin diferencias significativas, tratado versus control. Y eso era lo que esperaba, porque usamos una dosis que era periumbral, no esperábamos que la pasemos. Esperábamos que ocurra algo muy en el borde, digamos, de la similitud con el grupo control. Pero, por ejemplo, para lo que son las implantaciones de las ratitas del útero materno de las gatas, cuántas se implantan y cuántas prosperan y son viables, hubo una diferencia entre un grupo y otro. La pérdida de implantaciones fue más alta en el grupo de acetaminofén que en el grupo de los animales control. Acá no hubo diferencia en lo que era el peso fetal, empezamos, y acá tampoco hubo diferencia cuando le medimos como la cabeza, le medimos el diámetro cefálico y hicimos un índice cefálico. O sea, un montón de, estoy resumiendo, acá un montón de resultados daban sin diferencia, pero hubo alguna diferencia. Esto no podemos decir trastorno reproductivo, no lo sabemos, es todo lo que tenemos hasta ahora, esa edad. Si esto es relevante o no, no sé, fue un estudio con varios lotes de animales, no podemos repetir el estudio completo todavía, pero es lo que obtuvimos. Tuvimos algunas observaciones sorprendentes, como un feto a término que nació con lo que se llama anencefalia, o sea, le faltaba gran parte del cerebro. Un caso era el grupo de acetaminofén, y es un nene relativamente chico. Nosotros no trabajamos en el laboratorio de la industria, que les obligan a hacer, no sé, 20, 30 ratas madres por cada dosis que se. No tenemos esa capacidad. Esto hay que tomarlo con pinzas. Puede haber temas estadísticos en la cita. También ocurren estas cosas en el grupo de control. En nuestro caso, en las pocas ratas que teníamos, en el control no ocurrió. Pero no significa que sea algo asociado a la acetaminofén. Entonces, lo pongo como signo de interrogación. Parece algo interesante como para seguirlo, a ver si se verifica o no. ¿No? Y hicimos un montón de estudios, también en la placenta, y el punto en general fue que no hubo diferencias para la mayoría de las medidas, pero para algunas sí. Y eso plantea hasta dónde ese nivel, a partir del cual después se extrapola, se calcula, se estima la dosis máxima segura en humanos, ese nivel es suficientemente protectivo o no. Entonces, cerrando la presentación, interpretaciones globales de lo que ha sido esta experiencia con estos trabajos, ¿no? Hay muchos factores ambientales, dietarios, culturales, ocupacionales que pueden influenciar cómo me expongo, cuánto y cómo. Cada subpoblación puede ser un caso particular, por lo cual no hay la población que nos representa a todos. Muchos factores biológicos y experimentales influencian ese valor de referencia. Es importante tenerlo en cuenta. Este cambio que puede haber en ese rango, que a su vez me afecta luego lo que yo pienso que son los valores seguros. En muchos casos, digamos, con el tiempo, las autoridades regulatorias, la OECD en Europa, la EFSA también en Europa, la Agencia Internacional Ambiental de Estados Unidos, Canadá, van tomando distintas cuestiones, distintos criterios de grupos de expertos, y en función de los datos nuevos,
se va actualizando la dosis máxima segura, ¿no? Ese valor de ADI o ese valor de no a él también puede cambiar. Pero eso ocurre en el tiempo. Cuando digo en el tiempo, puede ser 5 años, 10 años, o 30 años después que algo salió de la cara. ¿Sí? En general, cuando ocurre eso, cuando se ajusta para abajo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y las decisiones regulatorias, y pensando ahora ya más en el caso de Argentina, requiere, exige, es mandatorio que se articulen las capacidades que siempre son limitadas de todos los sectores que nombraba antes. No se puede trabajar sin datos. Los datos son muy caros. Tomar muestras de suelo, de agua, de tejidos biológicos, procesarlos y hacer todo con validez. Uno puede hacerlo en una chancha, sin hacer una chancha más barata, no va a ser mucho más barato. Pero en realidad, si uno sigue las guidelines, los lineamientos de cómo se hace cada cosa, es muy caro. Ahora estamos en una coyuntura particular donde es muchísimo más caro. Pero es muy caro. Entonces hay que ver bien qué dato necesito y cuál no, priorizar los esfuerzos, priorizar la plata y que se trabaje en forma interdisciplinaria, como veo que están haciendo justamente el leitmotiv de estas jornadas, porque hay que pensar fuera de la caja, como se dice en inglés, ¿no? Hay que pensar de qué forma yo tengo cualitativamente información que me permita hacer decisiones más racionales para el registro, para la comercialización, para el monitoreo, para remediación ambiental, para todo lo que tiene que ver con contaminación. Sí. Bueno, esta es la gente que ha trabajado o trabaja todavía en el laboratorio. No sé si algunos por ahí la conocen, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y son gente de otro laboratorio, Mónica Kotler, y todos de sus tesistas, en su momento tesistas, que también participaban en esos estudios in vitro, pero no hablamos de nada, pero que también era muy interesante para ver cómo, dependiendo de la mezcla de plaguicidas, se hacía antagonista, sinergista o aditiva la acción de los plaguicidas. Bueno, y perdón que me pasé y... No sé si tenía que salir corriendo, pero si no, yo estoy acá. Bueno, Me vuelvo mañana a Buenos Aires. vamos a hacer una cosa tengo un criterio como de equidad. Hay lugar para 2 preguntas y si alguien quiere quedarse, como Marcelo Yo me quedo. No hay está dispuesto a problema. quedarse un ratito a conversar, hacemos lugar para 2 preguntas, ahí terminamos formalmente la jornada y después si le quiere se queda un ratito más. Entonces, si alguien tiene alguna cosa que consultar, puede levantar la mano, lo que quiera preguntar. Sobre intervención. No, no se entendió nada. Un abordaje en profundidad que no es tan común. Hay mucho de hablar de modelística de eso y mucho de abordaje de emergencia, la sala de toxicología, no sé qué, y eso como digo, no es punto, digamos. La pregunta es si estos dos valores, los tipos de valores, que vos decías Noael, si hay alguna corrección por si eso se degrada o se acumula, digamos, porque, como decía también, las marcas de poco no tienen mucho. Y si una dosis de ingesta diaria es importante. Sí, sí, en general, no solo para agroquímicos, para otros contaminantes también, una de las cosas que se hace es clasificar si cumplen las normas de persistencia, bioacumulación, física química. Bueno, hay bastantes criterios con los cuales pasan a un tipo de clasificación o no, y dependiendo de eso se agrega un factor de seguridad más. No, acá lo digo muy rápido, ¿no? Y en general los plaguicidas modernos, muy pocos tienen esa clasificación, no restringida, digamos. Obviamente toda la parte toxicocinética se tiene en cuenta, hay estudios específicos de toxicocinética, pero luego pasa a ser algo más académico. Con el tiempo, alguien más va haciendo estudios y va haciendo datos, que parece que no tenga la sorpresa, y se formaba un metabolito adentro del ser humano, y que el metabolito es más tóxico que el producto químico. Todo eso por ahí ocurre en el día. Pero hay ajustes que se hacen expandiendo el margen de seguridad. ¿Se acuerdan que abajo de todo estaba
la posición monetaria, digamos, estimada, o sea, el valor real de la exposición, y arriba los valores de seguridad, y no tratar de que eso sea lo más distante posible. Bueno, esa distancia se ajusta. Claudio. Sí. Me gustó mucho tu forma de explicar la relación entre el no a él, la vida, la situación muy humana, el muy bien, que algo que también, unas cosas que tenía nebulosas, terminar de aclarar, sobre todo es el no hay que acordarse, que es el no, la no determinación del efecto, no del efecto, ¿no? Como una especie de regla de potencia. Me preocupa desde hace muchísimo tiempo, lo que vos confirmaste, de la falta de estudios sinérgicos, de sinergia entre productos, porque claramente los estudios de toxicidad se hacen casi nunca sobre formulados, generalmente sobre principios activos, ¿no? Y encima se utiliza la DL50. Es absolutamente ineficaz para medir el riesgo, por múltiples motivos, algunos de los cuales no se explican. Y ahora te voy a pedir, vos podés ir para atrás y ahí donde vos ponías las distintas instituciones, bastante atrás. Se dice que en la primera parte, ahí van a decir a Sacasa, sí. Bastante más. Que son las distintas instituciones que tenían que ver con la clasificación acá. ¿No? Y vos pones ahí, y ahí hizo varias cosas, varias cosas nuevas, quiero poder que podamos hablar. Pero esta sí me parece importante señalarlo, por cuando SENASA, regulación y digitalización. Y no es solamente eso, ahí queda oculto el SENASA responsable del registro. Sí, el sí, registro de los. Y eso no hemos puesto. Sí, Esto creo que no hay. Porque los registros implica tanto en la práctica como en la autorización de comercialización del uso. En términos de un consultor de empresas vinculadas a casa, te decía que el registro de publicidad es como el banderillazo de su salida del mercado. Entonces hay muchos intereses, muchísimos intereses creados. O decía que no hay personas buenas ni malas, eso lo creo. Te escuchamos mucho y aquí. Es decir, se sabía desde siempre, por ejemplo, que el glifosato era una sustancia quelante. Entonces se sabía claramente que al ser liberado masivamente al ambiente, se iba a combinar, entre otras cosas, con el arsénico, que iba a ser imposible sacarlo del agua y que eso iba a destruir a muchos animales. Bueno, eso es espiritual. Y ni siquiera se evalúa eso en el registro. Pero no solo eso, sino que además todos los estudios de toxicidad de registro son confidenciales, es decir, no son científicos y pertenecen a la empresa. Y eso es responsabilidad de la ciencia. Y eso me parece bien decirlo, porque todo esto, todos los estudios a los cuales no hacen referencia, cuando son utilizados para el registro, no es que pasen por ahí. Nadie puede replicarlos, no son estudios científicos, porque no se publican. Y cuando vos vas y pedís el acceso a la información pública, te dicen que no, porque está protegido por no sé qué. Bien, y todo el mundo igual, pero eso no quiere decir que sea no. Bueno, pero entonces, esto de que quiénes son los que te impiden el acceso a la información pública, esa que es la implementación. Y SENASA mal. ¿Por qué? No porque SENASA está íntimamente relacionado. Y todos sus directivos, y todo el nombre, de la gente, de las causas judiciales de los médicos y demás. Así que cerramos después. Bueno, gracias a todos por participar en este momento de la charla. Le damos el aplauso